Nada más quiero recordar que Amistad de Puebla El Manantial tiene un centro educativo, El Manantial, que está extraordinariamente bien desarrollado. El propósito de este centro educativo es guardar a los chicos, enseñarles los principios de la palabra de Dios y que estos niños estén apuntados precisamente a la visión del pastor, que es formar hombres y mujeres que sirvan a Dios. Y bueno, yo quiero agradecer públicamente a Amistad de Puebla El Manantial por todo el apoyo que nos han dado. Gracias al apoyo de Amistad de Puebla El Manantial, nosotros tenemos la preparatoria. Yo ya no quería saber nada, de ningún proyecto, y Alex me dijo: la preparatoria, Hilda, es que la preparatoria es la cereza en el pastel y la preparatoria. Le dije: pero no puedo, no tengo esto, no tengo aquello. Y él dijo: lo que tú necesites, yo te lo consigo. Y bueno, pues todo lo que necesité, gracias Alex, porque tú lo proveíste. Y yo quiero decirles a Amistad de Pueblo en Manantial que la prepa es de ustedes, que ustedes sembraron en la prepa y parte del trabajo de bachillerato, de el obtener el reconocimiento de validez oficial, pues el logro también es parte de ustedes, y yo quiero ser agradecida, quiero honrar esa ayuda y quiero reconocerla, porque ustedes han sido una pieza muy importante que Dios utilizó para que la preparatoria pudiera darse. Así es que muchas gracias, iglesia. Y bueno, parte de la preparatoria, el pastor como que tenía sus dudas, y otra vez que le pongo la visión y le dije: pues Alex, arranca la prepa con Instituto Bíblico, y de veras que tienen una prepa extraordinaria. Trajimos a nuestros hijos para que estudiaran parte de lo que les faltaba de preparatoria aquí, porque el ambiente es muy hermoso, el ambiente espiritual es hermoso, y ellos están desarrollando un concepto primero pionero en México, que es la preparatoria con instituto bíblico y con enseñanza musical. Y el objetivo de este bachillerato es que cuando estos alumnos egresen, ellos ya estén preparados para servirle a Dios. Y yo quiero transmitir a otros pastores la visión de preparatorias con instituto bíblico. Como que perdemos mucho el tiempo en que estudien la preparatoria, que nos los entretengan por allá afuera y luego pues estudiar el instituto. Yo creo que el cielo tiene prisa y el cielo necesita jóvenes formados a los 18 años, listos para servir a Dios. Así es que el CEM, el Centro Educativo El Manantial, tiene esta forma de trabajo. Sus hijos van a salir tocando un instrumento, ministrando un instrumento musical, pero además van a salir listos para el ministerio, con una enseñanza y con un fundamento fuerte en la palabra y en la instrucción de Dios. Le voy a dejar el lugar a mi esposa, ella es quien va a dar la siguiente enseñanza, pero yo quiero decir algo. El día de ayer, no sé si lo dije o me quedé con eso en el corazón, nosotros queremos ser no solamente de las personas que oran para que algo ocurra, no sé si lo dije ayer, pero verdaderamente yo quiero no solamente que oremos para que las cosas ocurran, yo quiero que las hagamos, que caminemos en ello, que seamos gente que transforma las cosas, no porque lo podamos hacer, sino porque tenemos la ayuda de Dios para hacerlo. Miren, yo me acuerdo cuando era joven, hace muchísimos años, orábamos en el grupo de jóvenes y en la iglesia donde mi esposa y yo nos conocimos y donde nos casamos y de donde salimos para servir al Señor, una iglesia en el Distrito Federal. Orábamos: Señor, que cambien las leyes en materia educativa. ¿Alguien ha orado así también? Sí, levanten la mano, yo quisiera saber quién ha orado por lo menos alguna vez que cambien las leyes en materia educativa. Yo les tengo noticia, las leyes ya cambiaron hace años y hay gente que sigue orando que cambien las leyes. ¿Me explico? O sea, nosotros, guiados de veras por un anhelo y animados fuertemente por los pastores del Rey,
nos pusimos a orar, a gestionar y a invertir, y finalmente el año pasado, después de una minuciosa inspección con lupa por parte de la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Bachillerato, y teniendo los contenidos cristocéntricos para la preparatoria, nos dio el reconocimiento de validez oficial de estudios para la prepa. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y este es un triunfo de la iglesia cristiana, no es de Hilda, no es de nosotros, es un triunfo de la iglesia cristiana. Yo creo que eso demuestra que Dios está contestando las oraciones, pero lamentablemente muchos papás no lo saben. Por un lado oran que cambien las leyes, ya que cambien las leyes en la SEP, que cambien, y por otro lado están enviando a sus hijos a ese tipo de bachillerato. Ahora ya hay un bachillerato con reconocimiento de validez oficial de estudios en donde sus hijos pueden estudiar, los hijos de los cristianos de toda la iglesia pueden estudiar sin tener que beberse la filosofía del mundo que está gobernando la vida de muchos de esos jóvenes. Iglesia, ahí hay una preparatoria y queremos pedirles de favor que lo hagan público, que hagan saber a las familias que hay una preparatoria que puede preparar con un alto nivel académico a sus hijos y bajo los principios de la palabra de Dios. Ok, propósito y visión del material de educación. Mucha gente dice, tengo dudas, no sé cómo trabajar, no sé si estoy haciendo las cosas bien. ¿Cómo funciona el material? Yo quiero que arranquemos primero leyendo Mateo 22, 34 al 40. Ya estamos ahí, ¿verdad? Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando nosotros construimos educación, no queríamos construir una currícula cristiana. ¿Sí se entiende? O sea, no queríamos hacer algo como lo que tiene el mundo, pero adaptado al cristianismo. Esto es perversión. Lo que nosotros hicimos fue buscar a Dios. Y Dios lo que nos guió es hacer que cada niño aprenda a amar al Señor, número uno, con todo su corazón, número dos, con toda su alma y número tres, con toda su mente. Es decir, el propósito del material de educación es ese, que cada niño pueda aprender a amar a Dios de esta forma. Esto es el plan de estudios del reino de Dios. Dios quiere que cada persona comparezca delante de Él como una persona redimida por la sangre del Cordero y no como un condenado a muerte. El propósito de Dios es que tú y yo podamos ser instrumentos que Dios use para que el reino de Dios y su justicia se establezcan y sean el fundamento y pilar de la vida de nuestros hijos. Esto es lo más importante. Entonces, la segunda cosa más importante es que ellos, a partir de que aprendan a amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma y mente, puedan tener la capacidad y la misericordia y la gracia para amar al prójimo como a ellos mismos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón todo esto? Nuestro objetivo es enseñar a nuestros hijos a tener una vida centrada en lo más importante. Primero que nada, una relación correcta con Dios. Hay mucha gente que siendo cristiana no tiene una relación correcta con Dios. Hay un cristianismo, humanismo que se rige bajo el principio de que Dios es bueno y como es bueno me ama a pesar de todo lo que haga y como es bueno está
en el deber de darme todo lo que yo necesite. Y entonces, como Dios me ama, Dios me tiene que prosperar, y Dios me tiene que sanar, y Dios me tiene que hacer rico, y Dios me tiene que dar, y Dios tiene que, es decir, el hombre centrado en sí mismo. Esto es una aberración. Nosotros todos los días que prendemos la tele en diversos canales cristianos, nos encontramos con esta triste realidad. Se predica un evangelio centrado en el hombre y no centrado en Cristo. Y nuestros hijos necesitan aprender a tener una relación correcta con Dios. Y también nuestros hijos necesitan tener una relación correcta con su prójimo. Estamos viendo la crisis actual de violencia que hay en el país. Es algo que ya no se puede controlar, se les ha salido de las manos. ¿Cómo fue que esta crisis llegó? O sea, ¿por qué si es un sistema basado en que el hombre debe de tener valores, el hombre debe de tener principios, no tiene que robar, no tiene que maltratar a otras personas? ¿Por qué entonces nuestro sistema educativo está colapsando al grado de que ya hay muerte por violencia entre niños en las escuelas? Esto es lamentable. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y yo creo que tú y yo hemos sido puestos para juzgar. El pastor acaba de leer en Colosenses que el que es espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Entonces, por un lado, nosotros que somos espirituales tenemos el deber de juzgar las cosas. Y juzgar no es mandar al cielo o al infierno. Juzgar es discernir qué es lo que está ocurriendo en la sociedad actual para darle a la sociedad y para darle a nuestro país una solución. Porque al fin de cuentas, lo que nuestro país necesita es una solución, y la solución es Cristo Jesús en la vida y en los corazones de cada persona. ¿Ok? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, vamos a analizar un poco del por qué la filosofía del mundo ha trastornado la educación. En el tiempo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se levantó un hombre, Adolfo Hitler, y este hombre dijo esto: déjenme controlar los libros de texto y entonces controlaré el Estado. En una década Adolfo Hitler logró adoctrinar a toda una nación en 10 años, en una década. Logró adoctrinar a una nación de tal manera que esta nación creyó que lo que decía Adolfo Hitler era verdad, que eran una raza perfecta, que la raza aria era una raza superior y que era la raza que debía de gobernar y determinar el curso del mundo. Y en solo 10 años transformó una mentalidad y llevó a un país a una destrucción innumerable de vidas. Y todos sabemos qué fue lo que ocurrió. Pero también a principios del siglo XX se levantó un hombre llamado Karl Marx, que es el padre del socialismo. Y él dijo ciertas cosas que no estaban fuera de la realidad. Él dijo: la escuela es un mecanismo construido por la ideología burguesa, cuyo objetivo es el adoctrinamiento del proletariado en la ideología dominante. Una ideología que justifica y legitima la estructura social y económica de la sociedad burguesa. La escuela favorece la reproducción social de las estructuras desiguales económicas, sociales, ideológicas del poder, etc. ¿Cómo es posible? Es lo que yo no entiendo, es que ¿cómo es posible que gente que no conoce a Dios, que no ama a Dios, pueda ser más entendido en lo que está ocurriendo en relación a la educación que nosotros, los que somos espirituales, que tenemos que juzgar todas las cosas? Hace tiempo, hace 2 meses, tenemos unos compadres de una comunidad muy pequeña allá en Zacatlán,
y viene la chica porque acaba de terminar su carrera y dice, bueno, pues vengo a avisarles que quisiera que fueran mis padrinos porque ya terminé mi carrera y pues me sumo a la fila de los desempleados de este país. Qué lamentable que una chica que está terminando su carrera, licenciada en Derecho, salga con la etiqueta de desempleada. O sea, yo creo que después de tanto, por lo menos debe de haber una ilusión. Y le dije, hija, tú le hemos compartido de Dios, han recibido a Cristo. Y le dije, hija, tú no eres una desempleada de nadie. Tú eres una hija de Dios y Dios te va a usar con un propósito para traer justicia a la comunidad donde tú vives. Tú no eres una desempleada. Pero saben, esa ideología de desempleada y esa ideología de voy a trabajar para una empresa, ¿de dónde creen que proviene? Proviene de un sistema que decide cómo deben de ser sus egresados, desempleados y sin trabajo. Eso es lamentable. Y bueno, en pocas palabras, lo que la educación pública desea es la imagen que tenemos aquí. No sé si la alcanzan a ver. Quieren un montón de borregos que sepan decir me y nada más. Estamos actualmente el país está viviendo una grave crisis económica. Bueno, el señor secretario de Finanzas dice que no estamos en crisis ni en recesión, pero eso se lo creen los borregos, porque la realidad es que estamos sumidos en una tremenda crisis social, económica y política como nunca en la historia ha habido. ¿Y saben por qué? ¿Es fruto de qué? De que tenemos un país que fue educado para votar por la persona que fuera mercadológicamente mejor vendida. Y es increíble que después de 70 años de abuso, ese gobierno volviera al poder. ¿Y saben por qué? Porque nuestra educación así lo favoreció. Ahora, esto es fruto de la educación pública. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? Por años, por siglos, por todo un siglo, les hemos dicho a los niños y a los jóvenes de nuestro país que provienen del mono, que son un animal más. ¿Están de acuerdo? Eso les han dicho. Tú eres producto de la evolución. Y aquí sobrevive ¿quién? El más apto, de acuerdo a Darwin. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que enseña Darwin, que el más apto sobrevive. Ahora, ¿cuál es el fruto actualmente? El fruto es que tenemos una sociedad que se comporta como animales, que no tienen temor de subirse a un autobús y secuestrar a 20 personas y matarlas, porque es la supervivencia del más apto. Ellos no te van a decir cuál es su doctrina, cuál es su visión, porque si tú entras a la página de la SEP, te van a decir formar personas humanas con un alto sentido de la sociedad, que sean capaces de responder. O sea, una filosofía así toda bien abstracta que no se entiende, ¿no? A la problemática de la sociedad igualitaria del día de hoy. O sea, no tiene nada que ver con lo que estamos cosechando. La verdad es que estamos cosechando violencia, estamos cosechando el fruto del adoctrinamiento darwinista del siglo XX. Y tenemos gente que ama la violencia, gente que
tenemos espectáculos en nuestro país que matan animales sin piedad, ¿verdad? El espectáculo de los toros, el espectáculo de los gallos, ahora los perros de pelea. ¿Por qué? Por la supervivencia del más apto. Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo destruir lo que quiera, yo puedo tener animales exóticos en mi casa porque soy el más apto, porque tengo la capacidad. Todo eso es producto de un adoctrinamiento darwinista que lo único que le dice a los jóvenes de hoy: ni modo, chavo, si estudias en CONALEP, tú estás estudiando para ser obrero, y de ser obrero no vas a pasar. Eso es lamentable. ¿Qué quiere la educación pública? Formar personas uniformes, igualitos. Quiero 100 obreros que sepan hacer lo mismo, que no tengan criterio propio, que no tengan la capacidad de sublevarse ante una huelga si los tengo trabajando 15 horas diarias. ¿Sí? Lo que está ocurriendo en China es lamentable, no lo vemos, pero cada vez que tú y yo compramos un producto chino de 10 pesos, estamos contribuyendo a que niños de 10, 11 años estén trabajando dentro de un barco como esclavos 18 horas para producir eso. Es lamentable. Formar personas uniformes, establecer en ellos una doctrina, valores y filosofía del gobierno actual. Cuando Vicente Fox y Felipe Calderón tomaron la presidencia, entonces se enseñó en la escuela el famoso neoliberalismo, y que todos los mexicanos íbamos a ser emprendedores y que todos los mexicanos íbamos a ser empresarios, pero actualmente ya se cambiaron esas doctrinas porque actualmente hay otro presidente en poder. Condiciona la forma de pensar y actuar de las personas. Al fin de cuentas, vuelve a los seres humanos en esclavos. Forma personas sometidas y obedientes a la filosofía e ideología del Estado. Jesucristo dijo a los saduceos y a los fariseos: ustedes ven el cielo y saben distinguir si mañana va a llover o mañana va a estar nublado. Dice, pues son unos hipócritas, porque aquí está el Hijo del Hombre y no saben distinguir estos tiempos. Mis amados, no seamos como los fariseos que digamos, no pasa nada, todo está bien, porque nos vamos a convertir en unos hipócritas. Porque Dios ciertamente nos está avisando que son los últimos tiempos, y en estos últimos tiempos se va a levantar un anticristo que controle la economía a nivel mundial. Y si tus hijos y mis hijos, escúchame bien, son adoctrinados y aprenden y creen y crecen creyendo que solamente ese sistema les puede dar de comer, ellos están en grave condenación. Porque cuando se levante el hijo de perdición y el anticristo que quiera dominar al mundo, ellos fácilmente, siendo cristianos, van a decir, estos son los tiempos, yo no voy a ser parte de ese sistema, yo soy un hijo de Dios y yo no soy un esclavo de Faraón, y yo voy a predicar el evangelio. Yo estoy aquí con un llamado y con un propósito eterno, y no para ser esclavo de una empresa. Entonces, ¿por qué la educación pública no es un sistema que el pueblo de Dios deba utilizar? Primera de Timoteo capítulo 6:20. Sencillo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, argumentos sobre la falsamente llamada ciencia,
la cual profesando algunos, ¿qué dice? Se desviaron de la fe. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Mira, evita argumentos de la falsa llamada ciencia. La verdadera ciencia siempre va a encontrar a Dios como pilar de lo creado. Pero la falsa ciencia siempre va a buscar una excusa para no rendir cuentas delante de Dios. Yo les recomiendo un video que está en YouTube que ha causado pues gran conmoción entre la comunidad intelectual, que se llama Creación versus Evolución. Y este hombre se va a 3 universidades de las más reconocidas a nivel Estados Unidos a hacer un documental sobre evolución. Y empieza a entrevistar a doctores en física, doctores, biólogos, y todos terminan sin darle la respuesta de lo que estaban diciendo. Y varios chavos dicen, bueno, pues yo decido creer y confiar lo que otros en la ciencia han hecho. Y este entrevistador le dice, entonces prefieres poner tu vida en manos de alguien que un día se le ocurrió una cosa y al otro se le ocurre otra, que poner tus manos en Dios, que poner tu vida en manos del Dios vivo, que sabe cuál es el futuro de todo. Y este muchacho le dice, pues sí. Es impresionante lo que el adoctrinamiento ha hecho. Algunos, ¿cuántos ya vieron la película Dios no está muerto? Los que no la han visto, yo se la recomiendo. Pero este video sale en Estados Unidos y es de gran impacto actualmente por lo siguiente, porque en Estados Unidos a partir de 1960 se crea una ley en donde esa ley se establece que está prohibido enseñar cualquier tipo de doctrina en las universidades. Entonces, abiertamente, actualmente en Estados Unidos se está adoctrinando sobre el ateísmo y sobre el vivir y cuestionar lo que Dios ha establecido en las vidas, y se condena inclusive con expulsión de los chicos que tienen creencias. Entonces, ahorita en Estados Unidos realmente esta película, en México no causa tanto, porque realmente en México hay todavía en las escuelas hay mucha tendencia hacia lo religioso, y en Estados Unidos no, religioso, católico, religioso, llámese lo que sea, pero en Estados Unidos hay una abierta predicación hacia la doctrina ateísta y en contra de cualquier dogma religioso. Ahora, ¿por qué razón es tan importante que los jóvenes crean y tengan el fundamento científico que el Génesis es real? El doctor Ken Ham, que es un científico creacionista de los más destacados en el mundo, él dice lo siguiente: si se ataca el libro de Génesis y se logra desmentir el libro de Génesis, que es la piedra angular de todo lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces se ataca y se desmiente todo lo que está escrito en los demás libros. Por eso es tan importante que nuestros hijos sepan las evidencias científicas que tienen fundamento en la creación de Dios, y que sepan argumentar contra la falsa ciencia. Y este muchacho que se levanta en esta universidad para argumentarlo, finalmente confronta al maestro, ¿verdad? Y le dice, ¿qué te hizo Dios? Y entonces el maestro le dice, pues Dios hizo esto. Y el muchacho le dice, entonces existe Dios. Porque si Dios te lo hizo, quiere decir que existe Dios. Finalmente el muchacho gana el debate. Pero ¿qué de nuestros chicos que van a la universidad? ¿Tendrán ellos las herramientas para defender su fe después de haber pasado por un proceso de educación pública donde en ningún momento es tomado en cuenta Dios, donde en ningún momento se enseña
creacionismo, donde en ningún momento se les enseña a amar al prójimo, y amar al prójimo es, llámese ratones, llámese perros, llámese gatos, llámese cualquier criatura viva, sino solamente la supervivencia del más fuerte. ¿Qué herramientas van a tener nuestros niños? Es muy importante que nosotros sepamos y dirijamos la educación hacia poner en ellos fundamentos que los guarden y ellos puedan decir: estás mal. Porque yo desde la niñez, como dijo Timoteo, he aprendido y he entendido que el Génesis es real, que la tierra no tuvo millones y millones de años, sino que la tierra se creó en 6 días y en 6 noches. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Proverbios 19:27. Sencillo. ¿Para qué enviamos a nuestros hijos a la educación pública si además de ser una educación que no les va a formar, que no les va a dar herramientas para salir adelante, que no les va a enseñar a servir, que no les va a enseñar a trabajar, a labrar la tierra, que no les va a enseñar a cuidar y proteger? Y además de eso, los enviamos para que les enseñen un montón de basura y los hagan perder el tiempo. Suena absurdo, ¿no? Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Actualmente tenemos muchachos que están abandonando la iglesia a los 12 años. Hace 10 años los chicos abandonaban la iglesia a los 15 años. La edad actualmente se ha reducido a 12 años. A los 11 años los niños les dicen a sus papás: papá, yo tengo que sobrevivir porque soy el más fuerte y tú vete a jugar a la iglesita. ¿Por qué razón? Porque papá y mamá no pudieron enseñarle lo que dice la Escritura, no tuvieron tiempo y prefirieron una educación de Estado que era más fácil. Ahora hay papás que dicen: bueno, no, ya, me cayó el 20, voy a educar a mis hijos en casa. Y les pregunto: ¿y con qué están educando? Ah, pues con los libros de la SEP. O sea, el mismo veneno, pero transmitido de otra forma. Imagínense la dualidad y la doble mentalidad con la que crece un muchacho que por un lado le estoy diciendo que Dios es lo más importante y por otro lado está viendo un libro donde le dice que no importa, que él puede elegir su sexualidad y que si es hombre pues pruebe y si es mujer pues que también pruebe y que al fin de cuentas él tiene el derecho y puede decidir. ¡Qué confusión! ¡Qué terrible confusión! Entonces, ¿yo qué voy a hacer con el material? ¿Para qué me sirve el material de educación.net? Ok, todo el material desde preescolar hasta preparatoria está desarrollado para establecer 4 áreas básicas en la vida de las personas. La número 1 es comunicación. Habilidades de comunicación. Nuestros hijos necesitan primero que nada comprender correctamente las Escrituras. Olvídate de que aprendan a entender un libro del Principito, Pedro y Juan, que es muy común, ¿verdad? El de la manzana. Nuestros hijos necesitan comprender y tener revelación de las Escrituras, más que cualquier otro libro. Y en función a eso está desarrollado todo el material. Que nuestros niños estén expuestos todos los días a escudriñar cada palabra de las Escrituras, a meditar en cada palabra de las Escrituras. Y después de eso aprendan a comunicar correctamente, tanto en forma oral como en forma escrita, lo que Dios les ha revelado a sus vidas. ¿Qué fue lo que vimos ayer?
Ayer los chicos se comunicaron extraordinario en la exposición bíblica, ellos dando su revelación propia de las parábolas, porque finalmente lo que nosotros queremos es hombres y mujeres que entiendan la Biblia. Si mi hijo no entiende el libro de física, a mí créanme que no me importa. Si mi hijo no entiende matemáticas, por la práctica de estoy educando un hijo especial, voy a explicar eso me tiene sin cuidado. Si a mi hijo no le amanece cómo relacionar las tablas de multiplicar, eso a mí no me preocupa. Pero si a mi hijo le es revelada la palabra de Dios y me puede decir: mamá, ya entendí lo que Dios quiere para mi vida, mamá, ya capté, por eso Dios dijo esto, ¿verdad? Entonces significa que tiene comprensión lectora. No me importa si no entiende el Metro, el Universal, el Heraldo, que entienda la palabra y ya, y que la sepa expresar. Al fin de cuentas, ¿qué estamos formando? Hombres y mujeres que van a predicar el evangelio. Entonces, si no sabe expresar ciertas cosas, pero sabe expresarse con danza, sabe expresarse con música, sabe expresar a través de un experimento cómo Dios es grande, es suficiente. Ahora, debe de desarrollar un vocabulario amplio. ¿Cómo desarrollamos un vocabulario amplio? Con la palabra de Dios. Si tu hijo aprende con la palabra de Dios, cualquier palabra que tú pienses que sea correcta, que sea honesta, es la que necesitas saber y va a estar incluida en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de finanzas, habla de historia, habla de geografía, habla de matemáticas, de números, habla de historia, habla de ciencia. Dime si no es ciencia el tratar de explicarle a un hijo cómo el hacha que estaban utilizando los profetas se hundió y cómo el profeta oró y el hacha se levantó. ¿Es ciencia? Te voy a decir una cosa, claro que es ciencia, porque para todo fenómeno físico que hay en la tierra, aún de milagros, hay una explicación científica. Es extraordinario. Y un desarrollo de habilidades en redacción, habilidades de ciencias. Esto es bien importante. ¿Por qué? Entender el diseño de Dios para cada cosa creada. ¿Saben por qué Isaac Newton logró desarrollar las leyes de la relatividad? Porque era un hombre que conocía a Dios. Lo que no sabemos de Isaac Newton es toda la cantidad de sermones y todos los ensayos en relación a Dios están escritos en él, de él. Él entendió y tuvo una revelación de la primera ley, la segunda y la tercera ley de Newton en la palabra de Dios. Nuestros hijos deben de entender que todo el diseño que hay en la creación tiene un propósito. Nada pasa por desapercibido. O sea, aún su diseño como personas tienen un plan y un propósito. Por lo tanto, van a tener una mejor comprensión sobre las relaciones de todo lo creado. Es decir, esto tiene un propósito, yo cómo me voy a relacionar con esto, cómo me voy a relacionar con los animales de la tierra, cómo me voy a relacionar con la biodiversidad, con las plantas. Todo tiene un diseño perfecto. Entonces Dios puso las plantas para un propósito. Sí, muchas plantas son curativas, pero nosotros no hemos entendido su diseño y no las utilizamos para curarnos. ¿Ok? Es la ciencia desde la perspectiva correcta de Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos el principio de Génesis 1:28, que es cuidar
y proteger. ¿Para qué Dios puso al hombre y creó Dios? A imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces, sobre las aves y sobre todo lo que hay en la tierra. ¿Qué es señorear? Señorear es proteger, señorear es cuidar. Dios le dio un mandato a Adán, después ese mandato se lo dio a Noé. Noé, imagínense todo lo que tuvo que enseñar Noé a sus hijos para poder ser autosuficientes un año en un arca. O sea, tuvieron que aprender biología, tuvieron que aprender zoología, tuvieron que aprender botánica, tuvieron que aprender cualquier cantidad, ingeniería para hacer el arca, ¿ok? Y desarrollo de habilidades de experimentación. Siguiente, habilidades de razonamiento, capacidad para solucionar problemas. Qué lamentable es que los chicos no tengan la capacidad para solucionar problemas. Ayer teníamos un problema de matemáticas, porque ahí se colapsó el internet por causa del fútbol. El asunto es que a los niños de 6 a 8 les dije, bueno, les voy a hacer el examen oral, ¿va? Yo les doy la pregunta y ustedes escriben la respuesta. En una casa hay 8 bicicletas. ¿Cuántas ruedas hay? ¿Cuántas llantas hay? Sacaron, una niña sacó 10, otro 9 y la otra 8. Así. Les di números en serie, 3, 5, 8. ¿Qué sigue? Y rápido. ¿Sí? El examen de 6 a 8 fue el examen más rápido que hicieron, no se tardaron ni 10 minutos. En menos de un minuto me estaban dando la respuesta. ¿Por qué? Porque a través de la plataforma están aprendiendo a solucionar problemas, no hacer cosas en manera automática. Dios no quiere que seamos automáticos, Dios quiere que solucionemos cosas, que clasifiquemos datos, que aprendamos el espacio y tiempo, que desarrollemos soluciones matemáticas y pensamiento analítico. Y por último, habilidades de investigación. Nuestros hijos tienen que aprender a solucionar sus propios problemas. ¿A poco en la vida tenemos gente que nos esté diciendo qué hacer todo el tiempo? Entonces es aberrante un sistema educativo en el que les esté enseñando a los niños todo el tiempo cómo hacer las cosas. ¿Están de acuerdo? Porque lo que buscamos es que ellos aprendan a solucionar sus propios problemas en la vida, ¿no? Entonces ese entrenamiento, ¿ustedes creen que empieza de grandes? Pues no, desde chicos. La razón por la cual tenemos una maquinaria que hace personas inútiles es que por 25 años, como dice el pastor, les hemos enseñado y les hemos puesto personas que les digan qué es lo que tienen que hacer. ¿Y qué creen? Cuando salen de la universidad, pues dime qué hago. Pues no sé qué hacer. Nuestros hijos no pueden ser personas que digan, pues no sé qué hacer. ¿Verdad que no? Yo quiero hijos que, a ver cómo le haces, pero tú lo solucionas, a mí no me importa. ¿Verdad? Así es. Que tengan la capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Isaías 7, 14, 15, ¿qué dice? Este es mi siervo, mi escogido, que comerá mantequilla hasta que sepa ¿qué? Discernir hasta que sepa discernir. ¿Ustedes creen que un niño que mandamos a la primaria a los 6, 7 años sabe discernir si su maestra es lesbiana o no? ¿Sabe discernir si el maestro de la escuela es un pedófilo o no? Los estamos poniendo en grave peligro, mis amados, hasta que sepa discernir. Dice la escritura que Juan estuvo en lugares desérticos hasta su manifestación Israel, que fue alrededor de los 30 años, por ahí más o menos es el tiempo, ¿ok?
Ahora nosotros necesitamos que nuestros hijos aprendan a discernir rápido, porque la maldad en el mundo es grande. Por lo tanto, ellos deben de aprender a desarrollar conclusiones correctas y a desarrollar pensamiento crítico. Yo quiero terminar con esta escritura de Mateo 24. Acompáñenme por favor, Mateo 24, verso 3, dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. Hay una generación que está siendo engañada. Jesús advirtió y dice: no dejes que engañen a tus hijos. No dejes que engañen a tus hijos exponiéndoles todos los días a una misma mentira. Adolfo Hitler dijo: si dices una mentira muchas veces, la gente eventualmente la creerá. Las grandes masas sucumben más pronto a una mentira muy grande que a una mentira muy pequeña. Eso lo dijo él. ¿Y qué creen que lo aplicó? Él una y otra vez dijo la misma mentira. Si tus hijos están expuestos una y otra vez a la mentira de que vienen del mono, que son producto de la evolución y que la tierra fue creada en 6.000 millones de años, ¿qué va a pasar? La van a creer. Y la van a creer, y esta sociedad la ha creído. Y saben, hay una corriente de biología creacionista, es impresionante, pero es una corriente humanista creacionista que dice: sí, Dios creó todo, pero Dios usó la evolución para crear todas las cosas. Si dices una mentira una y otra vez, la gente eventualmente la creerá. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras, de rumores de guerra. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principios de dolores. ¿Acaso no ha pasado esto? Entonces los entregarán a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Escucha, muchos tropezarán entonces y se engañarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto está ocurriendo actualmente. Hay muchos cristianos que están haciendo tropezar a otros y se están engañando unos a otros. ¿No te ha defraudado algún cristiano? No levantes la mano. Pero yo sé que muchos han sido defraudados por cristianos. Muchos tropezarán, se engañarán y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán. ¿Saben dónde están esos falsos profetas? No están en la calle. Esos falsos profetas están actualmente en las universidades diciendo: Dios no existe. Y engañarán a muchos. ¿De quién? Cuando dice engañarán a muchos, ¿a quién se está refiriendo que van a engañar? A los hijos de Dios. Los otros ya están perdidos, ya están bien engañados. Pero cuando dice engañarán a muchos, se está refiriendo a que muchos que habían creído iban a ser engañados. Y por haberse multiplicado la maldad, se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tenemos que enseñar? La educación en casa es perseverancia. Si tú ya te desanimaste y dijiste: no sirve, ya me harté, estoy muy cansada, yo veo que todas mis amigas andan en la pachanga y van a los desayunos y yo me tengo que fletar todos los días de 8 a 1, no la veo, no tengo descanso. El que persevere hasta el fin. ¿Quieres que tus hijos sean salvos?
persevera. Es que no es, persevera y tus hijos serán salvos. Dice aquí, el que persevere hasta el fin será salvo. Mis amados, es tiempo de perseverar. No podemos bajar la guardia, no podemos decir ya me harté, ya me cansé, me sale muy caro, me canso mucho. Y entonces, ¿para qué te llamó Dios? ¿Para estar en el salón de belleza? ¿Para estar yendo a desayunos? Te llamó Dios para preservar una nación. Primera de Crónicas 12:32. Esto es mi anhelo y este es el sueño de mi corazón. De los hijos de Isaacar escogieron a 200. ¿Qué dice? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Yo declaro que en 10 años vamos a levantar una generación entendida en los tiempos, que diga, este es el último tiempo, y que saben qué van a hacer y que saben cómo van a guiar a la iglesia, cuyo dicho seguían sus hermanos. El liderazgo de la próxima generación, mis amados, no puede venir de las universidades. No puede venir de los que fueron educados en escuelas públicas. El liderazgo para los últimos tiempos, para la segunda venida del Señor Jesús, tiene que ser de jóvenes entendidos en los tiempos, de jóvenes que sepan lo que tienen que hacer, jóvenes que perseveraron hasta el fin sus papás, jóvenes que digan, yo creo por lo que vi en casa que hicieron conmigo, porque aunque yo era rebelde, aunque yo era necio, aunque yo era un testarudo, mis papás insistieron en amarme y en mantenerme lejos de una sociedad mal y perversa, y ahora por eso le voy a servir a Dios. A lo mejor no ves claro, a lo mejor ves que tus hijos no se han convertido, a lo mejor ves que dices, ¿y cuándo va a venir el encuentro con Dios en la vida de mis hijos? Yo te quiero decir algo y te quiero dar buenas noticias. La noticia es que quien anhela más ese encuentro es Jesucristo mismo que tú y yo. Así es que tú siembra y tú trabaja en lo que tienes que hacer, y a su tiempo Jesucristo se encontrará con ellos y tú verás que tus hijos son entendidos porque tú hiciste lo que tú tenías que hacer. Amén. Que Dios te bendiga.